3 yates. Una colección de autos que hubiera hecho sonrojar a cualquier magnate. Sueldos que le ganaban por mucho al del presidente de México. Así vivió durante años el hombre del que vamos a hablar hoy. Y sin embargo, cuando llegó junio de 1973, ni siquiera podía presumir un papel que dijera que la casa donde agonizaba era suya. ¿Qué pasó entre medio? Nada de fiestas descontroladas ni derroches sin sentido, como muchos piensan. Todo se reduce a un papel que firmó por lealtad y que terminó destruyéndolo. Esta es la historia de cómo Tintin perdió absolutamente todo. Una escena que parece un velorio. Estamos en 1973, no en los lujosos estudios Churubusco, sino en el set improvisado de una película menor, uno de esos rodajes baratos que huelen a humedad y a resignación. Ahí, sosteniéndose apenas de pie, está un hombre irreconocible. La piel que alguna vez se doró bajo el sol de Acapulco ahora luce un amarillo enfermizo, señal clara de una hepatitis avanzada y de un cáncer de páncreas que avanza sin freno. El traje de pirata que trae puesto le cuelga por todos lados, prueba de un cuerpo que se ha ido consumiendo poco a poco. Y esos ojos que alguna vez conquistaron a todo un país ahora solo piden, en silencio, que alguien grite corte para poder sentarse un momento. Es Germán Valdés. Pero no el pachuco de oro que todos tienen en la memoria, sino un hombre que se está muriendo frente a las cámaras en una cinta menor llamada El Capitán Mantarraya. Y no está ahí por vocación artística. Está ahí porque necesita ese cheque para comprar sus analgésicos. El mismo hombre que alguna vez tuvo a todo México comiendo de su mano ahora ni siquiera puede costear una muerte digna. Cuando era el dueño de la taquilla. Viajemos 20 años atrás, a 1950. La diferencia es abismal. Un Germán radiante desciende de su Cadillac, o directamente de su avión particular, vestido con seda importada de Italia y un sombrero rematado con una pluma imposible. Basta con que sonría para que la gente se amontone a su alrededor. En ese momento, Tintin ya no es solamente un actor, es una industria entera con patas. Durante la década que va de 1945 a 1955, Germán consiguió algo que ni Cantinflas ni Pedro Infante lograron sostener con la misma regularidad. Dejar de cobrar sueldo fijo y empezar a cobrar como socio. Negociaba porcentajes directos sobre lo que recaudaba cada película en taquilla, así que cada boleto vendido en la capital, en Guadalajara o en La Habana le dejaba una tajada. Hay quien calcula que en sus años de mayor éxito, ganaba más que Pedro Infante y Mario Moreno juntos. Mientras el resto del gremio esperaba su quincena, a él le entregaban el dinero en costales. Y el cine era apenas una parte del negocio. Germán entendió el poder de su propia imagen mucho antes de que alguien inventara el término marca personal. Su estilo de pachuco se convirtió en producto, ropa, música, presencia. Las disqueras competían por firmarlo y los cabarets pagaban cifras absurdas solo porque él apareciera una noche. El efectivo no dejaba de llegar. Un palacio con zoológico y un yate legendario. Con tanto dinero encima, Germán construyó algo a la altura de su fama. Una mansión en San Ángel que más que casa parecía un capricho arquitectónico en una de las zonas más caras de la ciudad. Dentro de ese terreno mandó levantar un zoológico privado de verdad, con leones, changos y aves traídas directo de la selva del Amazonas. Solo sus guacamayas costaban más que la vivienda de una familia común, y mantener a esos animales exigía veterinarios permanentes y toneladas de carne fresca cada mes. Pero lo que él más presumía no estaba en tierra firme. Era su yate, bautizado Tintaneando, anclado siempre en Acapulco. Las fiestas ahí no se contaban en horas, sino en semanas, champaña por cajas, músicos en vivo y un Germán que desaparecía en el horizonte cuando se le antojaba. Tripulación, combustible, atraques, mantenimiento. Todo ese lujo costaba lo mismo que sostener una empresa mediana, y él nunca preguntaba cuánto.
El ejército de gorrones que vivía a su costa. Ningún rey reina en soledad, y Tintán tenía todo un séquito rodeándolo, gente que comía, se vestía y vivía gracias a su generosidad sin límite. No hablamos de colaboradores como su hermano Marcelo o la actriz Vitola, ellos se lo ganaban trabajando. Hablamos de conocidos, primos lejanos y admiradores que se aparecían por la cocina de San Ángel como si fuera un restaurante gratis abierto todo el día, comían, bebían lo mejor de su cava y se iban sin dar las gracias. El problema de fondo era su forma de pensar el dinero, gastarlo hoy, ya mañana se resolvería. Jamás aprendió a ahorrar y su generosidad terminó siendo una especie de autosabotaje. Se cuenta que si alguien le elogiaba el reloj que traía puesto, él mismo se lo quitaba de la muñeca para regalárselo ahí mismo. Compraba coches para gente que apenas conocía, cubría hipotecas ajenas, prestaba fajos de billetes sin pedir ni un recibo. Ese al rato te pago casi nunca se cumplía, y mientras tanto su propia base económica se iba debilitando poco a poco. La firma que lo arruinó para siempre. Para finales de los años 50, el dinero dejó de multiplicarse al ritmo de antes. Fue entonces cuando Germán tomó su primera mala decisión de negocios, invirtió capital propio como productor en cintas como Las aventuras de Pérez, que resultaron un fracaso rotundo en taquilla. El flujo constante de efectivo se cortó, pero los gastos del zoológico, el yate y todo su séquito seguían llegando puntuales, mes tras mes. Y justo ahí, en ese momento de debilidad, apareció el verdadero villano de esta historia, un tipo llamado Yocho Moro. Se hacía pasar por un empresario internacional y se ganó la confianza de Germán a punta de halagos, sabiendo perfectamente que tenía enfrente a un hombre noble, confiado y pésimo administrando su propio dinero. El golpe no llegó con violencia, llegó disfrazado de favor entre amigos. Chamorro le pidió que fuera su aval en un préstamo bancario millonario, jurándole que era pura formalidad y que en cuestión de semanas liquidaría la deuda sin que Germán ni se enterara. Firmar como aval no es simplemente dar tu palabra, significa hacerte responsable de esa deuda si el otro no paga. Su esposa, Rosalía Julián, y sus propios abogados le suplicaron que no lo hiciera, insistiéndole en que la cifra era imposible de cubrir. Pero Germán, convencido de que podía con cualquier cosa y guiado por una lealtad mal entendida, no escuchó a nadie y estampó su firma. En ese instante puso en juego su mansión, su yate y el futuro económico de sus propios hijos. Lo que vino después era predecible. Chamorro cobró el préstamo del banco y desapareció sin dejar rastro, sin pagar ni un solo plazo. La deuda, ya inflada por intereses moratorios, cayó completa sobre Germán, justo cuando Hacienda empezaba a revisar sus cuentas y encontraba un caos administrativo enorme. El primer embargo fue devastador, actuarios y policías llegaron hasta su casa a etiquetar muebles, obras de arte y hasta equipo de filmación. Desesperado, Germán empezó a malbaratar terrenos en Acapulco solo para conseguir algo de liquidez, pero la deuda crecía a un ritmo que ningún terreno vendido lograba alcanzar. Para colmo, la época dorada del cine ya se había terminado y ahora dominaba el llamado cine de ficheras. El hombre que había sido rey del barrio empezó a aceptar papeles secundarios por sueldos ridículos, mientras los abogados del banco seguían tocando su puerta. La mudanza y la pérdida del mar. Corre 1969. La mansión de San Ángel, esa que había recibido a toda la realeza del cine nacional, quedó reducida a un cascarón vacío. Los camiones afuera no cargaban tesoros rumbo a algo más grande, cargaban los restos de una vida entera. Germán recorría los pasillos vacíos escuchando el eco de sus propios pasos, sin leones en el jardín ni fiestas en la alberca. La familia terminó mudándose a una casa mucho más sencilla en la colonia Roma, y aunque no era precisamente un barrio pobre, para alguien que había vivido como un magnate, se sintió como una celda. Después llegó el golpe que más le dolió, el embargo del yate.
Cuando los actuarios llegaron al muelle de Acapulco con la orden judicial en mano, no solo confiscaron un bien material, le quitaron su único refugio verdadero. Germán observó cómo desamarraban su barco para llevárselo a subasta, y ahí, según quienes lo conocieron, algo dentro de él se quebró de forma definitiva. Trabajar sin descanso solo para sobrevivir. La década de los 70 le trajo una realidad que jamás imaginó. Ya no había margen para rechazar guiones ni exigir un porcentaje de taquilla. El actor detrás de películas memorables como El Rey del Barrio o Calabacitas Tiernas ahora aceptaba papeles menores en producciones baratas, como Chanoc en Las garras de las fieras o Las tarántulas. En 1950 una sola película le alcanzaba para comprarse una casa completa. Para 1971, sus ingresos reales habían caído cerca de un 90%. Trabajaba 10 veces más para llevarse a casa 10 veces menos, aceptando cualquier cheque porque la luz, el gas y los abogados no daban tregua. La mentira que le ocultaron hasta el final. Ya en 1972, Germán empezó a sentirse mal de verdad, cansancio extremo, una pérdida de peso que preocupaba a cualquiera y esa piel cada vez más amarilla. Los estudios médicos arrojaron un diagnóstico brutal: cáncer de páncreas en etapa terminal. Pero los doctores no se lo dijeron a él, se lo dijeron a su esposa y a sus hermanos. En privado, la familia tomó una decisión: ocultarle la verdad. Le hicieron creer que se trataba de una hepatitis fuerte, pero tratable. Así, Germán pasó su último año de vida convencido de que se iba a recuperar, sin sospechar que le quedaba muy poco tiempo. En medio de ese calvario, apareció una oferta inesperada. Disney lo buscó para que le prestara la voz a un oso relajado y feliz llamado Baloo, para El libro de la selva. Contrario a lo que muchos creen, ese trabajo no lo sacó de la crisis económica. Le pagaron una tarifa fija de doblaje, sin ningún tipo de regalías futuras. Apenas le alcanzó para cubrir un par de meses de renta, pero en lo artístico fue su último gran momento. Con el cuerpo ya devastado por el cáncer y sudando por la fiebre, Germán encontraba fuerzas para cantar y actuar con toda la alegría de siempre, y en cuanto apagaban la luz de grabación, se doblaba del dolor. La Navidad más triste y el desenlace. Para finales de 1972, el dolor era tan fuerte que empezó a depender de la morfina solamente para poder pasar el día. Esa Navidad fue la más amarga que vivió la familia. Sin banquete, sin regalos, sin ninguno de esos amigos que antes llenaban su mansión y que desaparecieron en cuanto se les acabó el dinero gratis. En ese mismo periodo, su hermano Ramón Valdés, quien apenas comenzaba a triunfar con El Chavo del Ocho, lo visitaba con frecuencia y salía cada vez más destrozado, obligado a guardar el secreto del cáncer y a fingir optimismo frente a él. El 29 de junio de 1973, el cuerpo de Germán finalmente cedió. Entró en coma hepático y murió sin haber sabido nunca que tenía cáncer, convencido hasta el último momento de que simplemente no había podido superar una infección, y con la angustia de no saber cómo pagaría la renta del mes siguiente. Lo que dejó y lo que nunca pudo cobrar. Cuando abrieron su testamento no había fortunas escondidas ni cuentas secretas en el extranjero. Solo un seguro de vida modesto y una montaña de deudas. Hoy, la marca Tintan 9 millones en regalías, mercancía y transmisiones, pero el hombre que la construyó murió angustiado por si le cortaban la luz. Germán Valdés terminó siendo la prueba de que tener talento no garantiza estabilidad y de que ser generoso sin ningún límite puede terminar destruyendo tu propia prosperidad. Así se apagó, en medio del silencio y lejos de los reflectores, el hombre que durante años hizo reír a todo un país. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te dejó más sorprendido, dale like si llegaste hasta aquí y suscríbete a El Detrás de la Pantalla para seguir descubriendo lo que el cine mexicano nunca quiso contar. Nos vemos en el próximo video.